Bueno, la banda Chaloquín se inicia en el año 2014 cuando hicimos un reencuentro con Moncho el bajo y otro integrante de una ex banda que tuvimos hace muchos años atrás. Y nace la idea de volver a hacer música porque estuvimos muchos años sin hacer música, y nace Chaloquín, y así empezamos a reclutar otros músicos, qué sé yo, a hacer canciones, a ensayar. Tuvimos 6 meses los dos solos encerrados, no los 6 meses continuos, pero durante 6 meses estuvimos creando las canciones, retomando esas canciones antiguas, haciéndole arreglos, qué sé yo, y se fueron incorporando más músicos. Y aquí estamos ahora, en sesiones en vivo. Hemos pasado muchos escenarios y ya vamos a cumplir 4 años. Han sido bastantes escenarios ya, han sido bastantes tocatas, y de verdad que se nota el cambio de sonido de la banda. Las coristas vinieron a aportar una cantidad tremenda de cuerpo a la banda, de un sonido único que caracteriza al funk. Y de verdad estoy orgulloso de lo que somos hoy día. La idea de la banda Chaloquín en sí es hacer funk, ojalá acercarnos lo que más se pueda al funk de los años 60, 70, y ahí de a poco ir evolucionando. Igual hemos mezclado, por ejemplo, en distintos temas un poco de rock, y nos hemos agrupado un poquitito ya también en un tema con reggae, que es igual como que sale de lo común dentro de las raíces funk solamente. Yo encuentro que tenemos un sonido definido, tenemos, si bien es cierto, riff rockero en algunas canciones, o casi en la mayoría, pero son con unos brillos no del rock metal o del funk rock. A la vez los grupos de la línea de los bajos también son, tratamos, o al menos yo trato de componerlos de acuerdo a los referentes que tenemos en la música, que da la originalidad a la banda. Somos únicos en el estilo, no es muy masivo. Hay otras bandas también con funk, pero están más asociando el metal, están asociando un poquito más a los Chancho en Piedra. En cambio nosotros vamos por otra línea más antigua, como lo decía, los referentes, por ejemplo, el padre del soul, del funk, que llamamos nosotros James Brown, y de ahí empezamos a Johnny Guitar Watson, Demeter, Kool and the Gang en los inicios. Por ahí va la cosa nuestra. Sufrido yo por ti, habías consternado a las gentes por ahí, sufrías los deseos de ansiedad de pasión, corrías por las calles disfrutando del alcohol. Trazas tus colores, qué bonito pantalón, tus aros en la oreja que brillaban con el sol. Dirías algo pasa y te sientes muy cool, pero el perro te ladra y te rasca las espaldas. Quédate, nena, mira, quédate, quédate, nena, mira, quédate, estás enfriada. Tus cabellos como cambias de calzón, mueves bien tus glúteos cuando viene algún camión. Llevas puestas tus gafas los domingos de mañana, solo deseas irte pronto derecho a la cama y quédate. Nena, mira, quédate, quédate. Nena, mira, quédate, quédate. Nena, mira, quédate, quédate.
mira, quédate. Quédate. Mira, mira, quédate. Estás sombría. Bueno, en estos momentos la banda, podríamos decirlo, estamos viviendo el hoy, el ahora. Estamos contentos porque logramos poder compenetrarnos como músicos, complementarnos con nuestras coristas y con los bronces también estamos haciendo un trabajo muy importante de demostrar que el funk en Chile también se puede hacer de buena forma y no necesariamente tiene que ser sin bronce o con bronce medianamente buenos, sino que hay que intentarlo y hay que tratar de lograr un buen resultado. Para nosotros en realidad es siempre un desafío todos los escenarios que hay en Chile. Hemos estado en varios, nos han llamado de varios también y hoy día estamos tratando de hacer esto lo más profesional posible y mostrándonos, y por algo tuvimos la oportunidad también de llegar acá. Aprovechando, somos amigos, tratamos de hacer esto lo más profesional posible. El producto final lo vimos, lo revisamos y encontramos que, chuta, aquí hay que aprovecharlo, jugar y sacarle todo el jugo a este proyecto. Y no, felicidades por ustedes que hacen un gran trabajo y tienen mucho futuro, yo creo, en esta parte de las artes audiovisuales que tienen que aprovechar. Y gracias por darnos la vitrina a Chaloquín para poder salir acá en este proyecto. Exactamente. Que nos va a servir mucho. Estamos muy agradecidos en ese sentido. La verdadera historia de nuestra raza comienza en décadas pasadas. La hermandad es fiesta, nuestra actitud no molesta, preocupada, nunca estarás. Bebo un trago, me despego de la radio y salgo por ahí a caminar. Las estrellas se deslumbran y la brisa me acaricia y me siento de verdad. Situaciones hemos pasado, siempre se recordarán. Es así como hemos vuelto y traemos nuestro ritmo. Si no bailas, te arrepentirás. Bebemos un trago, bajamos del escenario y nos vamos por ahí a caminar. Las estrellas nos alumbran, nuestra música te inunda. Junto a Chaloquín, ven a bailar. Esa funky buena sin maldad. Esa funky buena de verdad.
funky buena de verdad. Objetivo que Chaloquín tiene a corto plazo, hablemos finalizando el 2018, ojalá ya tener el segundo disco editado. Estamos trabajando en las canciones, tenemos avanzado, ya lo tenemos definido que queremos hacer un disco igual al anterior con 10 canciones y ya tenemos 7 u 8 ya que están definidas y están trabajadas. Y en el largo plazo creo que el objetivo de Chaloquín es potenciarla todavía más, seguir enviando los materiales que hemos recopilado en nuestras presentaciones, incluido este que nos va a servir mucho, como se dijo anteriormente, para presentarlo ya en escenario de la región metropolitana, específicamente Santiago, y ver por ahí las pasadas por Lollapalooza, telonear a alguien. Hay que empezar de a poco y yo creo que podemos hacerlo, pero si no tenemos estos materiales es difícil, porque en provincia cuesta mucho sacar la música adelante, mucho. Hay poca vitrina y concuerdo con los chicos que este espacio Vivo Sesiones 2.0 es tremendo, un tremendo aporte. Lo otro que en los bares o locales, digamos, le están dando mucha entrada a las bandas tributo o simplemente no hay música en vivo o hay, pero música envasada con un karaoke, qué sé yo. Entonces también ahí como que falta espacio para que las bandas de todos los estilos se muestren su música y sobre todo si son originales. Y además que también cuando a veces dan el espacio no pagan, ¿cachai? No le pagan al banda y todo tiene un costo, salas de ensayo, qué sé yo, los instrumentos, cuerda, la movilización de la banda y ellos muchas veces no lo hacen. Nosotros, gracias a Dios, igual nos llaman y nos han pagado muchas presentaciones, pero también hacemos beneficios en bingo, rifas, qué sé yo, de gente que necesita de nuestra ayuda. Chaloquín está ahí. Imagina
historia. Mientras los poderosos salen por la puerta giratoria. Acá en Chile, igualdad quisiera yo, eso no podrá ser nunca. Imagínate con sus sueldos, mi pensión sería mucha de las cosas simples, realizar sueños es mejor. Liberar las buenas energías y amar la vida nada más. Arriba Chaloquín. De las cosas simples, realizar ser es mejor, sí, mejor. Liberar las buenas energías y amar la vida nada más. Bueno, quiero dar mi parecer a lo que vivimos como banda en vivo de sesiones y personalmente. Fue una experiencia muy buena, muy bacán, el sonido espectacular, el trabajo de los chiquillos que trabajan acá en vivo de sesiones, todo muy simpático, buena onda. Nos vamos con una muy grata impresión del trabajo y de la producción de vivo sesiones. Damos las gracias, como dijo él, a Biosesiones por esta oportunidad. Creo que vamos a aprovechar mucho este material. Espero que a toda la gente que nos escuche y que nos vea en las distintas plataformas donde se vaya a mostrar, que conforme con nuestra presentación, les guste la música. Y bueno, quien dice que no, por ahí contactarnos. No está de más. Que nos vea un productor. Claro. No, y espero profundamente que muchas otras bandas tengan este mismo espacio y tengan la oportunidad de trabajar con el nivel de profesionales que son ustedes. De verdad. Se agradece. Sí, Cuesta decir un poco las palabras de lo que ya dijeron, pero es verdad lo que dicen, estamos muy agradecidos. En el momento que subimos esto ya nos pusimos medio nerviosos, porque vimos el formato y todos nos quedamos así como chuta, nos toca, ahora vamos. Entonces, como les digo, estamos muy contentos, muy agradecidos de los profesionales que son, de la buena llegada que tuvieron con nosotros, porque independiente que nosotros seamos músicos, somos músicos X para ustedes. Entonces, ustedes nos atendieron muy bien y la producción, nada, es cosa de mirar, está espectacular, está todo muy bonito. Además que esto nos muestra que vamos por buen camino. O sea, las cosas van de a poco. Ya esto nos demuestra que lo que estamos haciendo va bien. Entonces hay que aprovechar todo eso. Que nació en vano todos los ensayos. Exacto. ¿Cuántos años? Que me están pidiendo la palabra. Sí, pues.
Bueno, yo me siento muy contenta de estar con esta banda, habernos invitado a este Vivo Sesiones. Ya yo pertenecía a una generación de jóvenes, ¿no es cierto?, que hacíamos música en la clandestinidad, cuando estaba la dictadura presente. Ya muchas veces tuvimos que salir arrancando. Algunos amigos míos lamentablemente los mataron y muchos de ellos se fueron al exilio, ¿ya? Entonces lo que estamos viviendo ahora es realmente una apertura tremendamente importante para mí. Yo me siento muy contenta de estar mostrando este arte tan maravilloso que es la música y me siento también muy grata con este grupo humano porque son súper buena onda. Yo voy a agradecer a Vivo Sesiones 2.0 y que está siendo financiado por el Fondo de la Música en su línea de difusión. ¿Ya? Creo que sin esos aportes nosotros no estaríamos acá como el resto, las demás bandas o artistas en esta temporada. Creo que somos Chaloquín afortunados como banda desde Curicó estar acá. Creo que a muchos les gustaría estar en esta instancia. Ojalá, como dijo María Yambruno, que también puedan venir desde Curicó más bandas. Hay harto rock ahí, hay harta banda emergente, jóvenes, chicos de 18 años que ya están haciendo sus composiciones. Y agradecer a Olga Molina, a Claudia Araya, porque nos acompañaron acá. Ellas son tremendas voces, en el producto final se va a ver. Y obviamente que nos va a potenciar mucho en la presentación de hoy. Y también agradecer a Fernanda Rojas, que hoy día es nuestra Rolly privada para Chaloquín. Así que fotógrafa profesional, audiovisual, y tiene magíster en milagro, así que vamos a estar todos impeque con la sonrisa. Así que muchas gracias. Gracias a la Conciencia del Sol. Es un nuevo día y hay que trabajar, imaginar, tu sueldo subirán, será más fácil un gato bautizar, vivirás esperando siempre más, pasarás la vida, tu vejez deberás costear y seguir soñando, educación gratis tendrás y seguir soñando, nuestro pueblo respetará.
La sangre que nos miente, la gente descree, de nosotros depende el sistema cambiar. Que vas a mejorar y seguir soñando que lo vas a lograr y seguir soñando educación gratis tendrás y seguir soñando nuestro pueblo respetará. La política miente, la gente ya no cree, de nosotros depende el sistema cambiar. Seguir soñando que vas a mejorar y seguir soñando que lo vas a lograr. El gobierno nos miente y también la tele, de nosotros depende, hermanos, el sistema cambiar. ¡Vamos! Ba